Leo la escritura para que entonces quede allí como un fundamento de lo que vamos a hablar hoy en el mensaje, donde dice la escritura en Juan 14, verso 19, dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén, amén y amén. Muchas gracias al Señor por esta palabra. Sabemos que no hay palabras que Dios haya hablado por hablar, sino que todas vienen a cumplimiento. Amén, amén. Todas tienen el cumplimiento y tienen el momento de ser aplicadas. Amén. El momento de ser manifestadas. El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Fíjese bien. El hermano Brown dice que en esa palabra mundo incluyó al mundo religioso. El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. ¿Qué significa esto? Ustedes me entenderán, ustedes captarán que yo estoy allí, que yo estoy presente, que no es solamente un Dios de la historia, sino que yo voy a estar presente todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y que en cada una de las edades que se manifiesten los hijos de Dios, ellos tendrán esa habilidad para poder entender que Dios es un Dios del presente. Amén. Que Dios no es solamente un Dios de la historia o un Dios del futuro, sino que es el Dios de siempre, el Dios presente, el Dios que está dando cumplimiento a su palabra de promesa. Entonces, con esta revelación que ha venido de parte del Señor, ha cambiado totalmente la visión que se tenía acerca del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre que nos referimos al Señor Jesucristo, recurrimos a la imagen mental del Cristo que nos ha sido pintado por Hoffman, el Greco, todos esos pintores, esos grandes pintores que han hecho del físico del Señor pues una representación. Pero cuando vino el profeta, él no vino para mostrarnos ninguna de estos cuadros, como decir, este es Cristo, sino que él vino con una revelación de quién era el Señor Jesucristo. Amén. Una revelación distinta, una revelación diferente, y es una revelación que necesita verdaderamente revelación de Dios para poder entender. Amén. Porque a falta de esta revelación no se puede entender la fase final de la pirámide. A falta de revelación no se puede entender lo que es la piedra de corona. ¿Por qué? Porque no se tiene la revelación tal y como el profeta dijo lo que era y cómo el profeta identificó al Señor Jesucristo. Amén. El profeta identificó al Señor Jesucristo como la revelación de la palabra en la edad. Amén. Dijo, y no puede ser diferente. Amén, amén. Entonces asocia usted a la persona de Jesucristo con la revelación de la palabra. Entonces, si no lo asocia con la revelación de la palabra y solamente sigue recurriendo a la imagen mental de quién era Cristo hace 2000 años, nunca va a llegar a entender lo que es la piedra de corona. Nunca. Nunca podrá llegar a entender lo que es la piedra de corona, porque tenemos que llegar a la aplicación correcta de esta revelación. Tenemos que aplicarla para nosotros mismos, poder entender que Cristo está en la escena, para poder entender que Cristo está presente. Amén. Que no tenemos que recurrir solamente a esa imagen mental, esa imagen que se ha hecho del Señor Jesucristo, sino que podemos asociarla a lo que ha sido revelado en este tiempo. Amén, amén. Tenemos que asociarlo es a la palabra, a la palabra. Y hay 9 definiciones del hermano Branham respecto al Señor Jesucristo. El hermano Branham dijo, el Señor Jesucristo es la revelación de la palabra en la edad y no puede ser diferente. Amén. Fíjense bien que aquí está dando una definición de que Cristo es la palabra. Ya eso nos lleva entonces a asociar a Cristo con la palabra. Amén. Cuando el Señor Jesucristo vino hace 2000 años, Juan también hizo una descripción muy parecida cuando él dijo, y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Quiere decir que la Escritura encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Amén.
Pero ¿cuál es la escritura? Porque Él es toda la palabra. Amén, amén. Recuerda que Cristo es toda la palabra. Toda la plenitud de la palabra y la plenitud del Espíritu estaba en Él. Pero en aquel entonces no toda la palabra estaba teniendo cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios tiene una porción de su palabra asignada para cada edad. Amén. Y es más, cuando él leyó aquella escritura, la escritura donde dice, porque ha venido para predicar el año agradable del Señor. La otra parte que seguía decía, el año de venganza de nuestro Dios. Y no la leyó. Amén. Porque si la hubiese leído, entonces tendría que haber acontecido lo que seguía. Pero fíjense bien, en un mismo versículo había una separación inmensa de tiempo. Así es. Y el Señor leyó solamente a decir el año agradable del Señor y omitió la parte que seguía que decía el día de venganza de nuestro Dios. Amén. Porque no era para aquel entonces. Lo que estaba cumpliéndose en aquel entonces, Él lo leyó. Lo que los cojos andaban, los ciegos veían, los quebrantados de corazón, los encarcelados, todas esas personas que estaban poseídas de los demonios como fueron libertadas. Amén. Pero dice, ese era el año agradable del Señor. Pero la otra parte, fíjese, estando dentro del mismo versículo, de la misma escritura, el Señor lo omitió. Así es. Porque no era para aquel momento, cuando esa escritura tenía que ser cumplida. Entonces, Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, aquel verbo, aquellas escrituras encarnaron en una persona llamada Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando la manera de ver al Señor Jesucristo, porque ellos lo vieron humanamente, pero no reconocieron que era el Mesías. De nada les sirvió verlo físicamente porque no pudieron llegar a entender que era la presencia del Mesías. ¿Por qué? Porque para poderlo entender a Él, para poderlo reconocer como el Mesías, tenían que tener revelación de la Escritura. Amén. Sin la revelación de la Escritura dada por el Espíritu Santo, ellos no podían con los ojos naturales reconocer que ese era el Mesías. Amén. Ellos veían el cuerpo del Señor, lo podían asociar con la familia, podían ver su ministerio, un tremendo ministerio, un gran profeta, todas esas cosas, pero no podían asociarlo con lo que decía la Escritura acerca del Mesías. Así es. Por eso es que Él les dice, escudriñad las Escrituras. Ahí es que va a estar la misericordia de Dios, que alguien esté escudriñando las Escrituras con el verdadero deseo de entenderlas. Amén. No para hacerse grande, no para hacerse saberlo todo. Y yo sí me sé esto, y yo sí me sé aquello, y yo me memorizo esto, y bueno, un gran despliegue de memoria. Sino que, hermano, escudriñar las Escrituras con la intención de aprender de Dios. Amén. De que Dios le dé entendimiento, de que Dios le revele lo que está allí contenido en esa palabra. Amén. Entonces, ellos no pudieron reconocer que Él era el Mesías, estaba delante de ellos con un tremendo ministerio y ellos no pudieron reconocerlo. Si no creéis a mis palabras, entonces creed a las obras. Así es. Y aún todavía no pudieron reconocerlo por las obras que hizo, porque lo asociaban era con la familia natural. Y decían, ¿cómo va a ser este el Mesías? Y cuando venga el Mesías no sabía de dónde venga, y además que este tiene su papá, su mamá aquí, tiene hermanos y hermanas, este no puede ser el Mesías. El razonamiento humano no estaba en capacidad, ningún razonamiento humano en capacidad de poder captar que allí estaba Dios manifestado en carne. Eso no lo entendía cualquiera. Pablo dijo, no, este es un misterio muy grande. Dios ha sido manifestado en carne. El único Dios que existe, no una parte de la Trinidad como algunos lo consideran, sino el único Dios que existe ha venido en carne humana. Amén. Se ha dado a conocer en carne humana. Porque cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él se apropió un cuerpo humano para darse a conocer como un ser humano. Amén. Qué grande es el Señor, ¿verdad que sí? Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ha transcurrido el tiempo, ha venido el tiempo y siempre se ha mantenido la imagen mental
mental del Cristo que vino hace allá 2000 años y hemos visto una cantidad de cuadros, Cristo acá, Cristo por las calles pescando, por las calles de Galilea caminando, Cristo aquí sanando, Cristo yendo a la casa. Hay distintos cuadros de las escenas que están descritas allí en las Escrituras. Pero cuando vino el profeta de Dios, entonces trajo un nuevo enfoque de la persona del Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios, vamos a entender a Cristo y nos habló de 9 distintas maneras, pueden haber más. Pero yo apunté 9, donde la primera que tomé es esa, donde les estoy diciendo que el profeta cita en el mensaje eventos aclarados por profecía, donde dice, Cristo es la revelación de la palabra en la edad y no puede ser diferente. Amén, amén. Ahora que no está diciendo que Cristo es una palabra que está siendo revelada. Amén. Que Cristo, que en esa palabra que está siendo revelada es donde se mueve el Espíritu de Dios. Amén. Porque la gente quiere a Dios arriba, a imaginarse a Dios allá en esos premios celestiales, allá en esos planos, que nosotros todavía no. Yo no creo que haya alguien que diga, no, yo le tomé una fotografía a la sexta dimensión, o yo tomé un plano, tenga algo que refleje lo que hay en la séptima dimensión, los ángeles y todas las criaturas que están allí. Pero mi hermano, cuando el profeta dice, Él es la revelación de la palabra en la edad. Dice que hay una palabra que ha sido genuinamente revelada por el Espíritu. Y esa palabra revelada por el Espíritu es la representación de ese Dios invisible. Amén. Que esa palabra revelada es el símbolo natural del Espíritu. Amén. Así como usted ve que las compañías tienen sus logos y tienen su manera de identificarse. Cuando usted ve un logo y hace una cosa y dice, ahí está, va a haber un negocio, allá está McDonald's porque se le ve la M por allá, y allá está una bomba porque se le ve que hay un surtidor allí, un dibujo hecho, un aviso publicitario. Pero aquí, para poder ver a Dios, para poder entender a Dios, lo que tenemos es el símbolo natural de la palabra. Amén. El símbolo natural del Espíritu, lo que usted puede ver, lo que usted puede oír, es la palabra. Amén, amén. El Dios invisible no lo ve, pero se mueve con la palabra. Amén. Entonces hay una palabra genuinamente revelada por el Espíritu a la cual Él viene y a través de la cual se puede manifestar. Amén. Entonces no es una palabra tampoco interpretada o una palabra que yo la asocie con Dios sin tener nada que ver con Dios ni con su manifestación. Es como cuando la gente asocia a San Nicolás como que el nacimiento, que si el Señor, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con la natividad del Señor, que asocian a esta persona allí, este barrigón, este panzón, lo están asociando con el nacimiento del Señor y el gordo bonachón que trae regalos. No, eso no tiene nada que ver con la natividad del Señor. Así es. Bendito el nombre del Señor. Pero la gente está asociando cosas que no le pertenecen en ninguna forma a la revelación de la palabra. Amén, amén. Entonces se asocia con una tradición, se asocia con un credo y eso no tiene nada que ver con la manifestación de Dios. Amén, amén. La Biblia dice, en el principio era la palabra con Dios y la palabra era Dios. Amén. Entonces, a través de todo el tiempo, Él ha sido la palabra. Amén. La Escritura dice que en Él no hay cambio ni sombra de variación. Y hay otra Escritura que dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Si Él fue la palabra en el principio, hablando y trayendo a existencia todo lo que está en el pensamiento de Dios, a través de todas las edades, ha sido por la palabra. Amén. La Escritura dice, y por la palabra echaba fuera los demonios, por la palabra se iban las enfermedades. Amén. Ante el hombre de fe solamente dijo, di la palabra y mi mozo sanará. Amén. Eso es lo que a Dios le basta, hablar la palabra. Él no tiene que hacer otra cosa, sino hablar la palabra y las cosas vienen a existencia. Amén, amén. Entonces, asociemos a Dios, asociemos su presencia, asociemos al Dios de la gloria con una palabra que ha sido revelada. Amén, amén. Ahora, ¿qué imagen mental le podemos dar a esto? ¿Qué imagen? Es la palabra. Amén, Oh, amén. bendito el nombre del Señor, porque aún
si hay algún chino creyente, él dirá, bueno, la palabra, y hará una cantidad de garabatos allí, y ese será como digamos, el símbolo que él reconoce como la palabra allá en la China. Y si es un árabe, veremos otra serie de manuscritos, de cosas ahí raras que nosotros ponemos, que eso puede ser una palabra. Para nosotros la palabra es A, B, C, así como la conocemos. Y la juntamos para que nos den entonces los sonidos que produce la palabra y entendamos. Pero en estos idiomas que utilizan otro sistema de letras, hermano, ni usted ni yo, imagínense ustedes cuando empiezan a hacer sus garabatos allí, por decirlo así, que van a entender que esas son letras para ellos, que esos significan más adelante sonidos que están articulados allí en esa cantidad de símbolos que están haciendo allí. Ahora, este es el tiempo de cambiar la visión, de cambiar el enfoque para poder entender que nuestra piedra de corona está en la escena. Amén, amén. A esta altura, después que ha sido revelada la piedra de corona, todavía a esta altura, ministros y congregaciones están, como digamos, desconectados de esta realidad. Esperando que a futuro venga la piedra de corona, una piedra de corona que ya descendió del cielo. Amén, amén. Ahora, quiero hacerle la mención, quiero hacer la verdad que descendió en su primera etapa, porque la piedra de corona consta de 3 etapas. Amén, amén. Son voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Amén, amén. Porque a mí me acusa y dice, no, ya el hermano bajó la piedra, bajé yo, entonces yo tengo, hermano, yo no tengo ni para bajar una piedra natural. Ahora, ¿cómo va a bajar la piedra si dice, vi descender del cielo, dice Apocalipsis 10? Amén, amén. Bueno, cualquiera que tenga entendimiento y lea Apocalipsis 10, ¿se cumplió o no se cumplió? Amén, amén. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Ya solamente cuando la Escritura está diciendo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Amén, Y amén. fíjense el detalle, porque eso es una simbología. Dice, viene con el librito abierto. Amén, amén. Ese librito abierto es el mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 5, sellado con 7 sellos. Amén, amén. Esa es la revelación de Jesucristo. Ese es el tiempo para que sea revelada la persona del Señor Jesucristo. Amén, amén. Ahora, vi descender, dijo Juan, y nosotros estamos diciendo que esa nube refleja el acontecimiento. Está diciendo lo que fue ese acontecimiento el 28 de febrero de 1963. Entonces, ya es un acontecimiento histórico, no tan atrás allá en la historia, pero de todas maneras ya está en la historia ya. Amén. Entonces, es algo que ya descendió. Dice, vi descender. Juan estaba en la escena y lo vio descender. Ahora, ¿qué es el hermano Librito para decir, yo fui quien lo bajó? No, pero hermano, pero por favor, esa es una manera de solamente descalificar a uno. Así O esa es una manera de etiquetarlo a uno, porque dice, vi descender, dice Juan. Amén. Ahora, si Juan dice, vi descender, yo por revelación, yo también vi descender esta piedra. Amén, amén. Aleluya. Porque esta piedra es la revelación del Señor Jesucristo, tal como lo dice más adelante el profeta. Amén. Y cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Aleluya, amén. Fíjese bien, cuando Él comenzare a tocar la trompeta, porque hay una interpretación que dice que el hermano Branham tiene que retornar para entonces predicar los misterios. Hermano, no es cuando retornar, sino cuando Él comenzare a tocar la trompeta. Amén. No es cuando Él retorne, cuando ya usted esté en un cuerpo glorificado y yo esté en un cuerpo glorificado, que ya no tengamos necesidad de oír este tipo de predicaciones porque ya estaremos en otro nivel. Amén. ¿Me está entendiendo? No es cuando Él retornare, sino cuando comenzare a tocar la trompeta. Amén. Cuando comenzare a predicar estos 7 sellos, el misterio de Dios será consumado. El misterio de Dios, ¿saben quién es el misterio de Dios? El mismo Jesucristo. Sí, Señor. Amén, Porque amén. la Escritura, el hermano va a predicar un mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Amén. ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio de la palabra. Amén. De que Él es la palabra. Y esto lo va a saber solamente la novia del Señor Jesucristo. Amén. Pero voy a decir una cosa. En el mundo entero examine usted por las redes y examine a ver quién está hablando de estos temas.
temas de hoy en día son simplemente presentar, como digamos ayer, el atractivo de la prosperidad. Prosperidad para ti, prosperidad para allá, siembra y trae, y prosperidad, y prosperidad, y prosperidad. Ese es el tema ahorita principal en toda denominación. ¿Y sabe por qué? Dice el hermano Abraham, esa unción, de la unción la produce un espíritu. Dice, esa unción que estuvo en la Iglesia Católica para despojar a sus súbditos de los bienes materiales, también está en la Iglesia Evangélica hoy en día. O sea que son demonios, produciendo allí una unción para que tú traigas todo lo que tienes y todas las propiedades y las pongas a los pies de estos llamados apóstoles. Oh, bendito el nombre del Señor. Y si no las traes a los pies porque no te convencen, te las tratan de quitar a como de lugar. Intimidándote, metiéndote miedo, diciendo que vendrán maldiciones sobre tu casa, maldiciones sobre las cosechas, maldiciones sobre lo que tú haces. A menos que le traigas la propiedad, a menos que le traigas el título de propiedad para que seas bendecido. Oh, bendito el nombre del Señor. Y yo digo, como diría cualquiera, el Señor reprenda al diablo. Amén. Por esos demonios que están allí haciendo de la suya y timando a la gente, engañando a la gente con sus mensajes mentirosos que no tienen nada que ver con el Evangelio. Entonces, volvamos al enfoque que Dios ha traído a través de su siervo el profeta. En una definición que yo considero, y la puedo ver ahora, puedo entenderla, por eso lo estoy predicando, él dijo, Jesucristo es la palabra manifestada para la verdad. Amén. ¿Qué significa eso? Que las escrituras están allí. Hay escrituras que no se sabía en qué momento iban a venir a ser realidad, en qué momento venían a cumplimiento. Pero Dios, cuando ustedes vean que las escrituras se están haciendo real, que se están cumpliendo, vean a Jesucristo allí en esa palabra. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Por eso es que aquellos discípulos fueron allá y hablaron con Felipe, ¿verdad? Con Natanael. Hablaron con Natanael y dijo, hemos hallado en las escrituras hemos encontrado aquel de quien hablan las escrituras. Amén. Primeramente habían encontrado en las escrituras que vendría un ministerio de acuerdo a lo que había profetizado Moisés, que Dios levantaría un profeta de entre vuestros hermanos como yo. Dice, a él oiréis. Dice, cuando vieron al Señor Jesucristo, miraron a Jesús y dijeron, aquí está el cumplimiento de la palabra. Vamos a hablarle a este amigo de las cosas que Dios está haciendo. Amén. Porque ahora estamos viendo que lo que dice la escritura aquí en Deuteronomio 18:15, donde está hablando el profeta Moisés, ahora lo estamos viendo cumplido en la realidad. Amén. Ahora lo estamos viendo manifestado en este hombre llamado Jesús de Nazaret. Ahora lo vemos clarito. ¿Y por qué lo ven clarito? Porque a Dios le plugo abrirle los ojos para que vieran las cosas que no podían ver los demás. Pero ellos encontraron la escritura y dicen, oye, pues esto está clarito. Así es como lo ve también la novia hoy en día. Puede ver el mensaje de Dios clarito aquí en las escrituras siendo cumplido y en cambio los demás no. Y eso que dice usted, eso no, a mí no me parece, eso es una locura que eso, oh hermano. Dele gracias a Dios si puede entender la palabra. Amén, amén. Porque eso no se le debe ni al hermano limpio ni a cualquier otro ministro, sino que eso es por obra y gracia divina. Amén. Obra del Espíritu de Dios, Aleluya. que usted pueda entender la palabra. Amén. Entonces la palabra no solamente es hablada, la palabra no solamente es predicada, sino que la palabra tiene el momento cuando ella se hace real y trae la manifestación de lo que está diciendo aquí. Amén. Voy a ponerle el ejemplo. La escritura decía, ¿será que en los últimos días el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne? El hermano Branham dice, pasaron como 700 años, pero cuando vinieron aquellos que siguieron al Señor, aquellos discípulos, le dijo, vayan y aguarden allá en el aposento, vayan allá y esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Bien, la escritura de Joel 2:28 se había mantenido como adormecida allí. Solamente estaba una escritura que podía ser leída. Pero cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, esa escritura, esa profecía hablada por el profeta Joel, entonces vino a vida.
Amén. Entonces aquellos hombres que parecía a simple vista que estaban borrachos, no es que están borrachos como vosotros suponéis, sino que este es el cumplimiento de la Escritura. La Escritura ha venido a vida porque el Espíritu Santo la ha traído a manifestación. Amén. Entonces están entendiendo que cuando la palabra viene a manifestación es porque Dios está en la escena. Amén. Podemos verlo ahora en esa manifestación. Aleluya. Podemos ver ahora no solamente viendo una figura ya gigantesca. Dios no puede ser medido y no puede ser alcanzado. Dice, la grandeza de Dios es inescrutable. Amén. No hay ojo que haya sido creado que pueda redimensionar o dimensionar lo que es la grandeza de Dios. Dice, Dios comienza allá y mira hasta, no, hermano, no hay manera de que uno pueda en alguna forma llegar a entender lo que es la grandeza del Señor. Dice, su grandeza es inescrutable. Amén. No hay manera de que pueda ser captada ni por un ojo espiritual. Dios es Dios. Amén. Dios es un espíritu. Y la Biblia dice que Él habita en luz inaccesible. ¿Qué quiere decir inaccesible? Inalcanzable. Inalcanzable, que nadie puede acceder a una luz como esa. Oh, bendito el nombre del Sí. Señor. Ahora vamos entendiendo y vamos asociando que Cristo es la palabra. Amén. La palabra que ha sido revelada. Por eso es que dice el hermano Branham, cuando él se presenta en las edades, dice, Cristo se presenta a la iglesia de Pérgamo y en verdad a todas las iglesias de todas las edades diciendo, yo soy la palabra. Si quieren la deidad en su medio, entonces reciban y den bienvenida a la palabra. No dejen que nada o nadie se interponga entre ustedes y esa palabra. Esto que les estoy dando, la palabra, es una revelación de mí mismo. Yo soy la palabra, recuerden. Amén. Amén. Yo quiero decir que las personas están enamoradas de Cristo y Cristo para allá y yo sí amo a Cristo, pero cuando le presentan la palabra, no, yo no quiero saber nada de eso. Y esto es lo que realmente representa a la persona de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Están enamorados de esa imagen mental, de esa figura que se ha hecho del Señor Jesucristo, de ese ser bondadoso, de la manera que lo presentan hablando en las películas para allá y para acá. Mi hermano, pero cuando le dicen, quiere oír un poquito de esta palabra que ha sido revelada de cómo Dios... No, yo no quiero, no me toques esa tecla. No quieren saber nada del verdadero Cristo o lo que representa el verdadero Cristo en su palabra. Amén. Solamente quieren mantenerse con esa imagen bonita, esa imagen mental del Cristo que es bondadoso para allá, bueno, en fin, ese Cristo hecho a nuestra propia medida. Así es. Bendito es el nombre del Señor. Dígame, hermano, Cristo es la palabra vindicada para la edad. ¿Qué significa esto? Que cuando se está hablando la palabra, hay algo que la está confirmando. Amén. Algo que está indicando que esa palabra es real, que esa palabra es verdadera. Amén. Yo digo, el hermano Branham no solamente se presenta en la escena, como decir, él es el profeta y un poco de seguidores empezó a creer, él es un profeta y lo hicieron profeta. No, sino que hubieron vindicaciones sobrenaturales por doquiera. Amén. Por donde quiera hubieron vindicaciones de que este hombre vino comisionado de Dios para traer esta palabra. Amén. Amén. Oh, hermanos, se fueron manifestaciones sobrenaturales por donde quiera, ¿no? Ya. Ahora el que no lo vio, no lo vio. Ahora cuando el hermano Branham sacaron esa fotografía y los científicos quisieron dar una explicación y hubo gente que tenía años estudiando las nubes y dijo, ¿cómo es que esta nube se formó allí? Ahí no se puede formar nube y tal y para allá. Y el hermano Branham, porque usted no baile, explique a esa gente lo que ha sido realmente esa nube. Digo, no, eso no es para ellos, eso es para ustedes. Amén. Amén. Mi hermano, Dios elige a la persona que ha de revelarle sus secretos, sus misterios. Amén. Amén. O sea, digo, tome en cuenta que cuando usted está entendiendo la Escritura, no se lo debe al hermano Levito, no se lo debe ni a usted mismo, sino que es la bondad de Dios. Amén. Y que esto sea para bien, para que esto represente verdaderamente, como digamos, una obra de gracia divina en su propia vida. Amén. Y que sea pues, un vencedor en la edad que le ha tocado vivir. Sí, Señor. Amén. Hermano, Dios, Cristo es la palabra identificada para la edad. Amén. Digo, mire hermano, tanta gente hablando de la religión para allá y Dios para allá, y no le saben
y no están conectados ni siquiera qué significa Malaquías 4 y 5 cuando dice aquí yo les envío Elías el profeta. No están conectados a esa palabra, no están conectados a Apocalipsis 10 donde dice que vi descender del cielo otra ángel fuerte. No están conectados a 1 Tesalonicenses cuando dice que el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, ¿a qué están conectados? Díganme ustedes. Están conectados a tradiciones, están conectados a dogmas, están conectados, como dicen, a mandamientos de hombres, a fantasías, a ficciones. Amén. Pero no están conectados a la palabra, porque la palabra está plenamente identificada en la edad. Amén. Dios se ha encargado de decir, esta es la escritura que hoy se está cumpliendo. Amén. Dios mismo la ha identificado como la identificó el Señor allá delante de aquellos fariseos y en aquella sinagoga. Dios, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Amén. Él quiere decir que Él es la palabra identificada para la edad. Amén. Si usted está viendo las escrituras que han sido identificadas para esta edad, usted está viendo al Cristo de la gloria. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Amén. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Entonces, este es un nuevo enfoque que nos aparta un poco de la imagen mental del Cristo histórico de hace 2000 años y nos mira, nos concentra ahora, nos enfoca a mirar a una palabra que tiene vida, que tiene espíritu, que está siendo vivificada. Amén. Si esta es la palabra de Dios, mi hermano, esta palabra tiene que tener vida. Y no solamente, como digamos, es una palabra que ahí se pone, bueno, ¿y dónde están esos milagros? El primer milagro es que usted haya salido del mundo con esta palabra. Ese es el gran milagro, que Dios lo haya sacado del basurero del mundo y por gracia divina le esté sacando todas esas cosas que no se corresponden con una hija, con un hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, ahí está el primer milagro. Ahora yo le digo una cosa. La gente no es que quiere ver los milagros como los judíos, dicen que quieren ver milagros. Los griegos buscaban sabiduría, dice la Escritura, pero los judíos estaban buscando señales. ¿Qué señal hace? ¿Y qué señal hace aquí? Y el Señor dijo, no le va a ser dada sino la misma señal de Jonás profeta. Y quieren señales, quieren esto, quieren aquello. Yo quiero decir algo. Cuando la Escritura está siendo manifestada, Dios hará solamente lo que Él dice y lo que tiene determinado que va a suceder como un hecho sobrenatural. Amén. Porque a veces que la gente quiere señales fuera de las Escrituras, señales fuera de la voluntad de Dios. Como aquel día cuando decía, el Señor estaba allí, colgado allá en el madero, lo estaban crucificando. Dijo, si tú te saltas de allí, si tú te quitas esos clavos y desciendes de esa cruz, ahora creeremos. Y Dios no complació ese capricho que estaba allí. Dios no complació ese capricho porque no estaba en la Escritura dicho de que Él se sacaría los clavos para mostrarles a ellos que Él era el Mesías, sino que Él murió allí como el Cordero de Dios. Amén. Eso era lo que estaba en la voluntad de Dios, que muriera como un verdadero Cordero, dando su vida en sacrificio por nuestro pecado. Amén. Pero la gente quería un milagro a su manera. Si desciendes de la cruz, de seguro que caemos de rodillas postradas ante ti. Esos milagros no estaban previstos en la palabra. No estaban en la voluntad de Dios de que sucediera de esa manera. Y yo le estoy diciendo una cosa. La palabra de este tiempo ha sido revelada tal y como Dios prometió que sucedería. Amén. Ahora, la venida del Señor está sucediendo de la manera que Dios prometió que iba a suceder. No a la manera del catolicismo, no a la manera del protestantismo, no a la manera del denominacionalismo, sino a la manera que Dios prometió que sucedería. Amén. Él está en su descenso, Él está cumpliendo la palabra, pero a la manera de Dios. Por eso es que lo que tienes que tener revelación de la palabra para ver qué es lo que la palabra está anunciando que sucedería en este tiempo. Entonces, si lo vemos en la palabra, si podemos entender en la palabra, ahí es donde Dios se está moviendo. Y lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Pues, ¿quieren anticipadamente ver milagros, señales y maravillas, todas esas cosas? Eso va a tener su momento también. Amén. ¿Por qué? Porque la novia está siendo sentada para que escuche todo lo que el Espíritu tiene que decir. Amén. Amén. Eso de que una mano amputada o una pierna amputada le vuelva aparecer allí y le vuelva a salir. Mi hermano, eso va a tener su momento también.
pero mientras tanto la novia sigue aprendiendo de Dios. Parece que queremos que las cosas sucedan. Mi hermano, Dios manifestado en carne esperó por 30 años para su manifestación. Si ustedes buscan en la Biblia a ver qué milagro hizo el Señor Jesucristo antes del bautismo, me lo traen porque yo no he visto ninguno. No he visto en las Escrituras que diga a los 16 años. Solamente dice que a los 12 años estuvo allí, un encontronazo con los sabios, los rabinos y todas esas cosas que estaban en aquel entonces, aquellos líderes religiosos. Pero a partir de ello dice, a los 18 años cumplidos, mayoría de edad aquí en Venezuela, empezaron a suceder los milagros. No, Señor. A los 30 años después del bautismo fue cuando él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. 30 años se esperó para que entonces, con esa unción, el Señor Jesucristo empezara a producir las obras sobrenaturales que estaban prometidas que sucederían. Los mismos hermanos lo combinaban a que ya saliera. Dios, si eres alguien, ¿por qué no te manifiestas al mundo? ¿Por qué no te das a conocer al mundo si tú eres algo más allá de cualquier hombre ordinario, cualquier hombre común? ¿Por qué no te das a conocer? Todavía no era el tiempo. No era la hora. Todo en Dios tiene su momento. Amén. Pero les quiero decir una cosa, que Dios prometió lo que prometió para este día. Primeramente la revelación de Jesucristo. Amén. Dios, en aquel día, y el hermano Raja se encargó de decirnos, el día del cual al Señor hace referencia es el día en el cual estamos viviendo. Amén. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí. Mi hermano, este es el tiempo de usted entender que Cristo en la revelación de la palabra es lo que tiene que estar haciendo morada en usted. Amén. No es que usted viva una ficción, no es que usted diga, ay, mi Cristo para allá, porque yo desde que creí a Cristo, abracé a Cristo, besé a Cristo. No, es desde que recibió la palabra. Amén. De que usted aceptó el mensaje, cuando aceptó el mensaje está aceptando al Señor Jesucristo. Amén. Porque hay gente que solamente acepta a Cristo en la forma que le ha sido presentado, en una imagen mental, en una ficción, en lo que sea, menos con el mensaje que ha sido revelado en el tiempo que estamos viviendo. Entonces, Cristo es la palabra expresada, Cristo es la, hermano Radio, Cristo es la palabra ungida para la verdad. Amén. Hay una unción que se mueve con la palabra. Amén. Aquellos apóstoles no tenían que decir, mira, vengo a predicarle a Cristo, aquí tienen la fotografía que dice, fue tomada, aquí está, de este Cristo que estoy hablando. Dice, ellos daban testimonio, ellos hablaban de lo que decían las Escrituras, que significaba y representaba a Cristo. Y cuando ellos empezaban a hablar esa palabra, el Espíritu venía y entonces caía sobre los que estaban allí. Amén. Dice, y el Señor les ayudaba con las señales y las maravillas que daban testimonio de que esa palabra no era palabra de hombre, sino que era una palabra sobrenatural. Amén. Amén. Mi hermano y hermana, en cualquiera de estos días, cuando estés hablando la palabra, vas a estar en esa conexión y van a suceder cosas que no están ni siquiera allí en tu mente. Amén. Pero será en el momento de Dios y no cuando tú quieras, mira, yo voy a hablar porque quiero que pase esto. No, es en el momento de Dios. Amén. Amén. La Escritura dice, y no hace nada el Hijo si primero el Padre no se lo muestra. Amén. Mientras tanto estaremos con esta mecánica, estaremos hablando de esta palabra hasta que esta palabra sea ungida completamente por ese Espíritu. Amén. Porque esta palabra nos va a llevar a la otra etapa, porque ya eso está revelado aquí en la palabra. Ya la gente está esperando, desde distintas denominaciones, todo el mundo está esperando a Cristo, pero no se dan de cuenta, ya Cristo reveló el secreto de cómo Él está viniendo. Y por eso he dicho muchas veces, el secreto del rapto ya Dios lo dio a conocer. Cuando el Señor abrió la Escritura en 1 Tesalonicenses 4:16, nos dijo de qué forma, de qué manera Cristo estaba viniendo por la iglesia. Amén. Amén. Esa Escritura, 1 Tesalonicenses 4:16, no está en conocimiento de que yo sepa de ninguna denominación. Ninguna denominación le puede dar a usted interpretación de que el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ese era un secreto. Y prácticamente en el último mes
del ministerio y de la vida del hermano Branham, predicó el mensaje del rapto. Y fue basado en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque había llegado el momento para Dios declararle a la novia y a los seguidores del mensaje que ya el rapto estaba en proceso. Entonces yo le estoy diciendo, allá usted sí juega con este mensaje. Allá usted sí viene con otra intención con este mensaje, pero Dios está revelando este mensaje es para producir el rapto que está prometido aquí. Amén, amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Usted meditará a ver qué clase de persona es usted. Porque yo digo, no es la grandeza suya, no es el concepto alto que usted tenga de sí mismo, sino cómo Dios en su misericordia lo agarró a usted de donde estaba, bien sea el basurero, donde usted puede decir, no, yo no estaba en ningún basurero del mundo, yo estaba en un lugar privilegiado, donde quiera que estuviera. Pero piense que la misericordia de Dios lo atrajo para mostrarle lo que es el mensaje con el cual Dios cumplirá su palabra de rapto. Amén, amén. Dios va a cumplir lo que ha prometido. La iglesia tiene que ser raptada, pero ahora está dando a conocer de qué manera se va a llevar a cabo el rapto. Amén. Ahora, esa es la palabra que estamos recibiendo. Y esa es la palabra que nos está ubicando allí. Por eso que en esta última reunión del pastor digo, Dios es quien nos ha puesto allí en el tope de la pirámide. Amén. No para hacernos grandes, sino porque es allí donde corresponde este mensaje. Amén. Es allí donde esté el mensaje, es donde está la novia. Amén. ¿Están entendiendo? Sí, Señor. No es que usted se va a colocar, yo estoy allí en la piedra de corona porque usted carnalmente no. Sino que este mensaje tiene una ubicación en la pirámide porque esta es la piedra de corona. Amén. Es la revelación coronadora. Pero si esta revelación Dios te la ha dado a ti, entonces ¿a dónde estás tú? ¿Dónde está la piedra de corona? Amén. En el mismo sitio que corresponde a la piedra de corona, ahí es donde está la novia. Sí, Señor. Porque cada edad de iglesia está donde está su mensaje ubicado. Amén. Los pentecostales están donde Dios restauró los dones. Los metodistas están donde Dios, como digamos, trajo la santificación. Los de Lutero están donde Dios trajo la justificación. Pero si Dios ha traído la piedra de corona, que es tan difícil de entender, yo digo, pero bueno, ¿y por qué aún se le hace tan fácil? Que decir piedra es una revelación. Amén. Eso no sabe hasta el más niño llegando a la iglesia y dice, pero bueno, el profeta le dice, piedra sobre esta roca, es una piedra, es una revelación, edificaré mi iglesia. Amén. Bueno, si está edificada la iglesia sobre una palabra revelada, pues también está coronada por una palabra que ha sido revelada. Amén. Porque entonces dice el profeta, la pirámide es coronada por estos 7 truenos. Amén. Aleluya. Este mensaje significa la revelación coronadora del Señor Jesucristo. Amén. Y es la que le está diciendo a usted que la hora, el tiempo en que estamos viviendo, la etapa que estamos viviendo en cuanto al proceso de la venida del Señor. Amén. Si usted no se prepara, no se prepara. No se dé mala vida también por eso, porque no vamos a forzar situaciones. Porque este mensaje da para la virgen fatua, este mensaje da para gente que va a ser reprobada, porque cuando dice la Escritura, ya nos muestra el cuadro ahí, que es en la, como dicen los mexicanos, en la mera venida del Señor, cuando vendrán las 10 vírgenes, 5 prudentes y las 5 fatuas que se quedaron rezagadas porque ya no tenían aceite. Dice, no, cuando dicen, ábrenos, dice, vayan y compren porque no le vamos a dar aceite, no sé que nos falte a nosotros y a ustedes después no hay para tanto. ¿Ya? Pero vayan y compren. Y la interpretación que le da hermano Graham a esta escritura dice, vayan y pónganse a orar. Usted lo que tiene es un déficit de oración. Amén, amén. A usted lo que le falta es contacto con Dios. Por eso que usted anda flojo, por eso que anda floja, porque no tiene contacto con Dios. Así es. Por eso que anda todo el tiempo tambaleándose, porque le falta aceite, le falta presencia del Espíritu Santo. Amén, amén. Así Pero es. en la venida del Señor es cuando va a suceder escenas como esta. Amén. Recuerda que es en la propia venida del Señor cuando van a salir este tipo de personas que por flojera, por apatía, por indiferencia, no van a prepararse. Así es. Pero también hay otro escenario. Y es que cuando el rey entró allí y vio a uno que no estaba vestido de bodas, le dijo,
¿Y tú por dónde entraste? Si todos los que entran por la puerta tienen la vestidura de bodas. Ahí les ponían allí en la puerta la vestidura para que todos lucieran igualito con la vestidura de bodas. Y yo, tú no estás vestido de bodas. ¿Por dónde entraste? Y dice que no hubo respuesta. El hombre enmudeció y entonces dice, echarlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mi hermano, eso es justamente en el tiempo cuando estas escrituras están siendo cumplidas. Amén, amén. Hombres que pueden estar viniendo y reuniéndose y viniendo para allá y para acá, pero no se aplican la palabra, no están vestidos de la palabra. Amén, amén. Todavía no conocen el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, todavía no tienen la experiencia del Espíritu Santo, no tienen entonces la vestidura apropiada para estar en la fiesta de las bodas del Cordero. Amén. Oh, bendito es el nombre del Señor. Este mensaje no se presta para jugar a la iglesita. Así es. Hay veces que a la gente sí le gusta jugar a la religión. Yo soy de los justos, nosotros somos los buenos. Imagínate cómo están. Oh, hermano, ese jueguito, este mensaje no se presta para eso. Amén, amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Aquí con la escasez de luz, la escasez de electricidad, la gente le ha dado por jugar dominó. Mire, hermano, cómo se ha abierto, como digamos, esa afición por jugar dominó. Y todo el mundo, hasta altas horas de la noche, depende del corte de luz. Pues aquí estamos en el castigo de Sísifo. El castigo de todos los días de que se nos va a ir la corriente, viene la corriente, se nos va a ir 6 horas, viene 6 horas, se va. Hermano, este es un castigo de todos los días. De tal manera que ya no hace diferencia entre un día y otro, porque lo que estamos pendientes se va la luz y la luz se ve. Hermano, bendito el nombre del Señor. Pero eso abrió una afición para el dominó y otras cosas muy similares a eso. Este mensaje no se presta para un jueguito de iglesia. Tú eres la justa, el justo, el bueno, esto y aquello, oh hermano. Esto no se presta para eso. Amén, amén. Este es un mensaje que vino directamente de Dios. Amén. Para producir una santa convocación. Aleluya. Si eres de Dios vas a entender esta palabra. Si no lo eres no vas a poder entender. Pero si lo vas a entender vas a seguir a esta palabra hasta el final. Amén. Aleluya. Si Dios te ha convocado para revelarte esta palabra, tú vas a permanecer con esta palabra hasta el final. Pues aquí no se vale, dice, yo tuve 5 años dentro de esa iglesia, yo tuve 10 años. No, hermano, esto es una edad eterna. Entraste en este tiempo para irnos con el Señor. Amén. No para vivir entonces 10, 20 años dentro de una iglesia, dentro de un templo, sino para irnos con el Señor. Amén. Pues este mensaje tiene la revelación de lo que es el misterio del rapto. Amén. No solamente el misterio de cómo Cristo está viniendo, sino también el misterio de cómo Dios va o está realizando el rapto. Amén. Oh, bendito el nombre del Aleluya. Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Amén. Entonces, el rapto a la manera de Dios, pero tenemos que ver primero al Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que ver primero a Cristo dentro de esta palabra. Amén. Porque siempre estamos mal acostumbrados, hermano, traigo un mensajito. ¿Y qué le pareció este mensajito? No, hermano, aquí no se trata de esto. Es Cristo siendo revelado a través de un pequeño sermón o un sermón más amplio, pero es una revelación de Jesucristo. Amén. Toda esta palabra contiene la revelación de Jesucristo. Amén. Una parte de la revelación de Jesucristo. El éxito del hermano Livito y de ustedes también ha sido poder juntar las piezas que estaban reveladas y diseminadas en cada uno de los mensajes. Amén. Que nos permitió llegar a entender entonces lo que era la piedra de corona. Para no estar haciendo dibujos en el aire y cuando venga la piedra de corona, ¡ya vino! Amén. Porque la piedra de corona es la revelación de Jesucristo, la cual comenzó desde el año 1963. Amén. Así es. No hay cómo, no ven que usted la está bajando, Señor, le estoy diciendo que piedra es revelación. Y esa revelación la trajo Él mismo, Señor. Amén. No pueden entender que esa piedra, hermano, cuando Cristo vino hace 2000 años, para que todo fuera conforme a la Escritura, Cristo no nació en una cama, sino que nació en un establo de Belén,
Porque Él vino como el Cordero de Dios. Amén. Pero cuando Él viene acá y podemos ver la nube, dice el profeta, lo que describen allí los ángeles es la figura de una pirámide. Amén. Porque Él está viniendo como la piedra de corona. Amén. Y esa escena está ocurriendo justamente en un lugar de los Estados Unidos que se llama el Bosque Coronado. Amén. Oh, hermano, Dios haciendo que aún hasta la naturaleza dé testimonio de lo que está Él haciendo allá en su arcano allá arriba. Amén. Aquí hay una novia que lo va a entender. Aquí hay un pueblo que está predestinado para entender estas cosas. Amén. No Amén. tenemos que mortificarnos si fulanito vino o no vino, si el otro vino o no viene, si la gente... Yo siempre he dicho, si aquí queremos llenar esto, aquí nomás que tenemos que poner una paca de harina ahí y como digamos, un bulto de aceite y ya se nos llena esto de bicicletas, gente a pie, gente en camilla, todo el mundo llena por causa del bien material. Y eso no es nada nuevo, porque cuando el Señor le siguió a aquella multitud, el Señor les recriminó y les dijo, ¿me seguís por qué? Porque vieron las señales y me reconocieron como el Mesías. Dios, vienen detrás de mí porque os hartasteis. ¿Cómo le gustaba el pescado a aquella gente? ¿Cómo le gustaba? Dice que comieron, ¿cuántas? 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y sobraron 12 cestas. Hermano, hay que ver todo lo que tragaron esa gente. Oh, bendito el nombre del Señor. Bueno, que se repita otra vez y allá vamos. Digo, no, trabajad por el pan, no por el pan que perece, sino por aquel que a vida eterna permanece. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces Dios nos está dando un nuevo enfoque. Cristo es esta palabra. Oh, hermano, ya usted está sabiendo. Cristo es, usted sabe, crucificado allá. ¿Usted no sabe que hasta la palabra la crucificaron también? Amén. Amén. Hermano, la palabra la crucificaron. Sí, cuando la gente dijo no a ese mensaje, estaban crucificando la palabra. Amén. Allá crucificaron la carne del pueblo del Señor Jesucristo, pero hoy han crucificado la palabra. Amén. Y Amén. si eso trajo juicio allá cuando crucificaron la carne, hoy también Dios traerá juicio cuando crucificaron su palabra. Amén. Cuando Abraham predicó ese mensaje, yo acuso a esta generación de haber crucificado por segunda vez a la persona del Señor Jesucristo. Amén. Allá crucificaron la carne, pero hoy han crucificado la palabra. Amén. Mi hermano, Dios está en este mensaje. Amén. Dios está en esta palabra. Aguarde, espere, viva conforme a la palabra, viva conforme al mensaje y vea cómo Dios sigue desarrollando los eventos. Amén. Y a medida, como dice el hermano Abraham, que esta novia se acerque, se meta más en lo que es la piedra de corona, ella después se dará de cuenta de que es una super iglesia. Amén. Que es una super raza, que va más allá de lo sobrenatural, pero aguarde, siga siendo entrenado por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Gloria a Dios. Señor. Qué malo para jugar a la iglesita este mensaje. Malo. Me decía una hermanita, bueno, no digo por decirlo, sino que ella en su escaso conocimiento, ella decía, ¿por qué no le dicen al pastor que allá en la iglesia donde asiste, no sé, un familiar, cuando hacen las oraciones las meten en unos globos y luego esos globos los lanzan al espacio? ¡Qué bello! Bueno, hermano, esto no es iglesita para ese tipo de juegos de niños. Usted la oración que va a hacer tendrá que ponerles bajo la sangre fea, la sangre derramada del Cordero de Dios. Amén. Amén. Por fe, usted coloca su oración, su petición bajo la sangre. Por la sangre del Señor Jesucristo, y no dentro de un globo, sino bajo una sangre. Aleluya. Para que haya respuesta del trono de la gracia. Amén. No es la iglesia bonita, entonces que va a llevar globos y va a hacer una cantidad de cosas para poder ver que las cosas son bonitas a la vista, sino feas, pero eficaces. Amén. Una palabra que muchas veces nos va a dar duro, pero nos va a decir exactamente, nos va a atraer a esta realidad de Dios. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, con esta revelación que ha venido, nos da un nuevo enfoque de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Él es la palabra que ha sido revelada para esta realidad. Amén. Asócielo con la palabra, no se vaya tan lejos allá. Cristo cercano aquí.
Cristo es la palabra que usted tiene allí en ese mensaje. En ese mensaje que está impreso, en ese mensaje que está en el pendrive. Cristo es la revelación de esa palabra. Amén. Hay un espíritu que se mueve con esa palabra. Sí, Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, para no hacer más largo, usted sabe, quedémonos con esta escritura, esta palabra, y digamos gracias, Señor, por poderte reconocer. Amén. Poder reconocer que tú Aleluya. eres esta palabra. Amén. Que esta palabra verdaderamente te representa a ti. Amén. En el día a día, parece que el mensaje, en el día a día usted puede ver a más allá de la palabra, que la puede asociar con Dios, aún puede ver la mano del Señor también. Amén. Como dijo aquel pescador, cada vez que una tormenta se presenta y de pronto se va esa tormenta y aparece el arco iris, dice, allí yo puedo ver la mano del Señor. Amén. Cada vez que en tu casa no hay nada y de pronto aparece la provisión, tú puedes ver la mano del Señor. Amén. Cada vez que viene una enfermedad y de pronto se va ese demonio de enfermedad, tú puedes ver la mano del Sí, Señor. Señor. Amén. Pero ahora